Vamos a iniciar, hermanos, vamos a leer la escritura. Vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 6, del 6 al 9. Amén. Gálatas 3, de 6 al 9. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Mi Dios, mi Señor, bendice a todos mis hermanos que se han conectado, Padre Santo. Bendice a todos mis hermanos que están aquí presentes, mi Dios. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a ejercitar nuestro espíritu, Señor. Suministra nuestro espíritu de tu palabra, mi Dios. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de un contraste, porque ya descubrimos que el libro de Gálatas es el libro de los contrastes. Ya se nos explicó que un contraste es lo mismo que decir una cosa versus a otra. La palabra versus, bien traducida, es un contraste, es una comparación, es una cosa con otra. Amén. Así que vemos que la religión está en contraste con una persona divina. La gracia está en contraste con la ley. Amén. Hoy vamos a hablar de la promesa en contraste con la ley. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Porque Dios quiere que veamos con claridad cómo funciona nuestra salvación, cómo funcionan los tratos de Dios para con nosotros los gentiles. Vamos a refrescar nuestra memoria un poco y vamos a hacer historia. Vamos a ver qué revela la Biblia. La Biblia es nuestro patrón para entender todas las cosas que Dios nos quiere revelar a nosotros. La Biblia revela que en la eternidad pasada Dios se propuso un plan. Y ese plan consistía en tener un pueblo escogido por Él. Que los planes para un pueblo escogido por Él para que lo expresara por toda la eternidad. O sea que los planes de Dios son eternos, hermanos. Dios no tiene planes ni a corto plazo, ni por accidente, ni por casualidad. No, hermanos, los planes de Dios son eternos. Amén. Él creó al hombre y ese hombre que Él creó, ese hombre cayó y vino a estar bajo su maldición. ¿Qué hizo después Dios de que cayó ese hombre? ¿Será que Dios se dio por vencido? No. Y dijo, no más. Porque nosotros somos así, ¿verdad? Nos desanimamos muy rápido, pero Dios no, hermanos. Dios es perfecto y Él creó un plan perfecto. ¿Amén? Dios usa un antropomorfismo. Significa usar formas de hombres para expresar. El Dios eterno y creador usa formas para ayudarnos a entender a nosotros lo que Él está haciendo. Nos vamos a dar cuenta en esta mañana que todo el propósito de Dios está enseñado a través de personas, de hombres que usa en la Biblia. Esto es muy importante, hermanos. Entonces dijimos que Dios se propuso un plan eterno. Él todo lo arregló de antemano. Después que el hombre cayó, recibe una promesa. Esto es otra cosa que le es difícil al hombre entender. ¿Cómo es posible que después de que un hombre reciba maldición, reciba también una promesa? Para nosotros es difícil, pero para Dios no. Veamos cómo actuó Dios con su hombre caído. Después que lo maldijo, le dijo, tengo promesa para ti. No lo maldijo directamente. Dios maldijo la tierra. Le dijo que iba a producir espinos y escardos. A la mujer le dijo que aumentaría sus dolores de parto, etcétera.
Lo que tenemos que ver es que la condición del hombre era deplorable, era totalmente caída, totalmente alejado de Dios, hermanos. Desde Adán a Abraham, el hombre paulatinamente fue cayendo. Cuando ya llegamos a encontrar a Abraham en la palabra, en ese tiempo, ya para ese tiempo ya estamos viendo 4 caídas. La primera caída que tuvo el hombre fue haber comido del fruto prohibido. Esa fue la primera caída. La segunda caída fue que hizo una religión. La tercera caída fue que tuvo una mistura, se mezcló con ángeles caídos. Y la cuarta caída fue la división, Babel. El hombre vino a estar dividido y el propósito de Dios no eran las naciones, ese no era su propósito. Amén. Por eso es que cuando Cristo viene, elimina todas las nacionalidades porque no es su propósito. Estamos viendo la condición del hombre para que Dios le dé una promesa. Date cuenta ya cómo estaba el hombre, ya tenía 4 caídas, estaba cada vez alejándose más y más de Dios. Siempre hay una imitación, hermanos. El diablo siempre quiere imitar lo verdadero de Dios. No le podemos llamar imperio, porque el imperio lo creó el ser humano, porque desea ser el dueño o dominar el mundo. No le podemos llamar un imperio, hermano, pero sí es el reino de Dios. ¿Amén? El hombre siempre ha querido imitar a Dios y más bien es el diablo el que quiere imitar a Dios. Amén. Y usa al hombre. Y por eso Dios ha permitido que haya imperios en la historia. Hay en Perú, imperio griego, imperio babilónico, imperio romano. Por eso hay una imitación del enemigo. El diablo quiere imitar el reino de Dios. Los imperios son en contraste con el reino de Dios. Se han levantado hombres que quieren dominar el mundo entero. Al final de esta lección, nosotros nos vamos a dar cuenta que el reino de Dios se va a establecer en esta tierra. Así que con estos pensamientos, hermanos, de trasfondo, veamos que el plan de Dios se frustró, pero Dios no se dio por vencido, hermanos, porque lo que Dios se ha propuesto en su corazón, Dios lo cumple. Amén. Lo que Dios hace es definitivo, hermanos. Amén. Dios se ha propuesto tener un grupo de hombres, un hombre corporativo, para que lo exprese para la eternidad. Ese es el plan de Dios, un hombre corporativo para que lo exprese por la eternidad. Amén. Entonces, considerando esto, nosotros llegamos al punto en que Dios dice en las Escrituras que, previendo que iba a justificar por la fe a los gentiles, le dio el evangelio a Abraham. Entonces llegamos al punto en que Dios le dio una promesa. No perdamos de vista, hermanos, que los pactos que hay en la Biblia son parte del propósito eterno. Amén. Hermanos, cuando Dios habla de lo mejor, siempre hace una referencia. Por ejemplo, cuando habla de Cantar de los Cantares, siempre se hace una referencia. El pastor de los pastores es el mejor pastor. El pastor de los apóstoles es el mejor apóstol. El sumo sacerdote es el sacerdote que está por encima de los sacerdotes. ¿Amén? O sea que tenemos que entender que el nuevo pacto es el pacto de los pactos. Amén. Muchos hermanos tienen problemas de entender la Biblia debido a que solo alcanzan a ver lo terrenal. Pero cuando metemos la cabeza en la eternidad pasada y en la eternidad futura, la eternidad pasada es antes de que Dios creara al hombre. La eternidad futura es la Nueva Jerusalén. Amén. La eternidad pasada es antes de que Dios creara al hombre. Amén. Y la eternidad futura es la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Amén. Cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de salirnos del tiempo. Y Dios está fuera de tiempo. La Nueva Jerusalén está fuera de tiempo, hermanos. Al meter nuestra cabeza nosotros en el fuera de tiempo, creo que vamos a entender muchas cosas. Vamos a ver Hebreos 13:20. Hebreos 13:20.
Amén. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Por la sangre del pacto eterno. El pacto eterno es el pacto de los pactos, hermanos. O sea que cualquier pacto que Dios haga con el hombre, su base es el pacto eterno. Esto nos va a ayudar a entender el pacto de Abraham, o el pacto de Noé, el pacto de Moisés, el pacto de David. Todos los pactos que Dios hace con los hombres son una sombra de la realidad, de lo que Dios, de la realidad de Dios, que es el pacto eterno. Ahora veamos entre quién hizo el pacto eterno. Cuando leemos la Escritura, uno se da cuenta que Dios hizo un pacto con Cristo. El pacto es con el Hijo. Lo podemos leer en Isaías 42:6. Vamos a leerlo, hermano. Isaías 42:6, para que veamos que el pacto lo hizo con el Hijo. Amén. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Notemos pues que la persona de Jesucristo, otro de sus nombres, porque ya nos han explicado que Dios tiene más de 700 nombres, ¿verdad? También se nos ha presentado en la Biblia como las Escrituras, y bueno, nos han mencionado varios nombres que el Señor tiene. También se llama pacto, porque Cristo no solo es el rema, es el logo, es la palabra escrita. Él le habló a Abraham como la palabra escrita y le predicó con el evangelio, para que entendieran que los gentiles serían salvos por medio de la promesa, que es la promesa del Espíritu. Amén. Toda esta información, hermanos, es para que estemos bien centrados en lo que Dios quiere revelarnos el día de hoy. Amén. El pacto es eterno y el pacto es una persona. El pacto es Cristo, hermanos. Cualquier pacto que tú veas en la Biblia solo te ayuda a entender el pacto que Dios hizo con el Hijo. Ahora, ¿qué pacto hizo Dios con el Hijo? Amén. Si tú lees el pacto de Abraham, ese es el que se aplica al pacto eterno. Si estuviéramos hablando del pacto de David, se aplicaría el pacto eterno. Si estuviéramos hablando del pacto de Noé, se aplicaría el pacto eterno. Pero estamos hablando y estamos estudiando el pacto de Dios con Abraham, con el pacto que hizo el Padre con el Hijo. O sea que el pacto de Abraham es una persona para entender el pacto que hizo el Padre con el Hijo. Gloria a Dios. El pacto que hizo con el Hijo. Amén. El primer punto, hermanos, vamos a meter nuestra cabeza al cielo y observemos al Padre. Veámoslo así como una historia, ¿no? Vamos a meter la cabeza al cielo y vamos a ver a Dios hablando con su Hijo. Y le está diciendo, hijo, yo tengo para ti un plan. Yo he escogido un pueblo. Ellos van a recibir mi vida. Les voy a dar mi naturaleza. De esa manera ellos van a venir a ser mis hijos. Aleluya, gloria a Dios. Van a ser llamados hijos de Dios. El padre le está diciendo a su hijo, quiero que sepas, hijo, que tú eres mi unigénito hijo. Tú eres el único que puedo enviar para que me represente allá en la tierra. Y vas a pasar por una vida humana, por una crucifixión, por una resurrección. Y vendrás a ser espíritu. Voy a usarte a ti, hijo, allá abajo. Vas a llamarte Jesús, hijo de José y de María. Pero dentro de ti voy yo. Voy escondido, porque yo lo que
porque lo que quiero que tú hagas en esa visitación mía allá abajo, yo voy a llegar con ellos, yo los creé, yo los amo, yo los escogí, y después que pase por todo este proceso, voy a entrar en ellos, porque el objetivo de ellos es que ellos me expresen mi vida y mi naturaleza. Amén. Ellos van a ser dioses con D minúscula. Yo soy Dios de dioses. Entonces voy a entrar en ellos y voy a ser mi pueblo escogido. Amén. Gloria a Dios. Tú estás dentro de los pueblos escogidos, hermano. Gloria a Dios. Estamos, díganme. Amén. Este es el primer punto en la eternidad pasada. Él propuso todo lo que está pasando aquí en la tierra. Le dice, hago un pacto, voy a levantar mi mano, porque para hacer un pacto hay que hacer un juramento. Escúchame bien, hijo, tú vas a ir escogido y predestinado, porque eres parte mía. Nosotros somos la Trinidad. Aquí estamos en consejo tú y yo, mi espíritu. Yo voy a revelar a ellos, yo me voy a revelar a ellos como Padre, Hijo y Espíritu. ¿Amén? Porque es la manera en que yo llevo a cabo lo que me propuse aquí en la eternidad. Amén. Aquí están todos los que te vas a llevar. Fíjate, aquí están todos los que te vas a llevar. Estás entre los que Dios mandó, hermano. Estamos, díganme. Estamos aquí, hermanos, porque el Señor es bueno, mis hermanos. Él ya había preguntado en la eternidad cuántos querían ir. Ya se nos explicó el plan perfecto de Dios. Dice, yo les explico lo que allá va a pasar para que, pero como venimos con un volumen y con una memoria borrada, hermanos, porque si no se imaginan, echaríamos a perder el plan de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Dice, pero Dios habló con su remanente del pueblo de Israel y con su pueblo de las naciones. Allá arriba de las naciones eran millones, las naciones eran millones de millones, hermanos. Y los de Israel eran milloncitos, porque el plan así es. Mi hijo va a nacer de ustedes, que son de raíz. Ustedes se van a multiplicar. Se van a multiplicar como la arena del mar. Y ustedes van a ser las estrellas. Ustedes serán las estrellas. Esto se lo reveló Abraham. Ustedes se van a este viaje con él. Van a bajar a la tierra. Y el programa de él, mi hijo, es su protector. Amén. De ustedes. Él va a desarrollar un programa que ya tienen desde aquí arriba, es igual al de él. Él se va a encarnar él se va a encarnar y ustedes se van a encarnar. Él va a tener un vivir humano y ustedes van a tener un vivir humano, así nos dice el Señor allá arriba. Ustedes se van a caer, pero Él los va a levantar. Amén. Así que ustedes van escogidos y predestinados, gloria a Dios. Pero fíjate, hermanos, qué bonito es esto. Dice el Señor, yo juro por mí que ninguno de ustedes se va a perder. Gloria a Dios. Ninguno nos vamos a perder, Señor. Gracias, Padre. Amén. Hijo, tú eres el que los vas a cuidar. Yo te los doy ahorita para este viaje, porque también son tuyos. Van a ir allá abajo y ustedes van a participar de una historia ya definitiva y escrita. Bajamos aquí, hermanos, sin memoria, porque para no frustrar el plan de Dios, hermanos. Este viaje es solo para vencer a un enemigo, porque ese enemigo se enorgulleció. Y ese enemigo es un disidente y hay que derrotarlo. Entonces, yo lo voy a derrotar, dice el Señor, por medio de mi expresión eterna. Ustedes son mi expresión eterna, pero van a pasar por un tiempo con interrogantes, pero no se preocupen, hay un protector. Ustedes van asegurados, van con juramento, ninguno de ustedes se puede perder. Les estoy hablando del olivo verde, les estoy hablando del remanente judío y del remanente de las naciones. Ustedes son predestinados, gloria a Dios.
Toda la realidad de ustedes se va a ver hasta el fin del milenio. Se manifiesta lo que son ustedes. Ustedes van a ser la nueva Jerusalén. Pero no se les olvide que el programa de ustedes es un programa de sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hermano, lo que a nosotros nos afecta realmente es que venimos sin volumen y sin entendimiento en nuestra memoria. Nosotros seríamos muy felices, hermanos, si supiéramos por qué estamos aquí, ¿verdad? Seríamos felices con todos los detalles celestiales si lo supiéramos. Bueno, los estamos aprendiendo porque Dios nos los está mostrando. ¿Amén? Pero gracias a Dios que a través de su palabra, Él nos está abriendo el entendimiento. ¿Amén? Con todo esto, hermanos, terminamos de ver el primer punto, que Dios planeó todo en la eternidad pasada. ¿Amén? Dios planeó todo en la eternidad pasada. En el punto número 2, nos vamos a dar cuenta que el hombre fue originalmente creado glorioso. El Señor nos lo dijo allá arriba. Ustedes primero van perfectos, o sea, Él nos mandó perfectos aquí y lo vamos a ver en Salmos 8:5. Veámoslo en Salmos 8:5. Amén. Nos dice que nos ha hecho un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Amén. Allá nos dijeron, ustedes van a ser un poco menor que los ángeles. Los ángeles van a permanecer como espíritus y ellos los van a poder ver a ustedes, pero ustedes no los van a poder ver. Miren, dice el Señor, tengo millares de ángeles que los van a proteger. Así que tranquilos, nos dice el Señor, ustedes los van a poder ver, ellos no. O sea, nosotros a ellos no podemos ver a los ángeles. ¿Sí? Dice, pero dice que venimos coronados de gloria y de honra, hermanos, al grado que podíamos señorear sobre todas las cosas de las obras que el Señor había hecho. Y puso a todos los animales bajo el mando del hombre, y asimismo sobre las bestias del campo, dice la palabra, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Solo pongamos a pensarnos un poquito, hermanos. Llegamos coronados y señoreados, entonces y con gloria, hermanos. Entonces imagínense, yo me ponía a imaginar Adán viéndolo en el mar, que veía pues todo lo que hay ahí, ¿no? Todo como viendo los monstruos, todos los peces grandes, todo, ¿no? Y estaba señoreando. Entonces, yo ahora en ese tiempo vamos al mar, nos sumergimos al mar y queremos llegar al fondo del mar y ya tenemos problemas de que se nos revientan los oídos y bueno, nos pasan tantas cosas porque perdimos la gloria, ¿verdad? O sea que fue muy tremenda la caída del hombre, muy fuerte, muy tremendo lo que perdimos. Amén. Se imagina, teníamos todo el control que tenía el hombre sobre la tierra. Bueno, todo esto se perdió, hermanos. Si hasta dice que Jehová, dice, oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, eso va a volver a la tierra, hermanos, será llena de su gloria otra vez. Pero gracias a Dios que todo lo que el hombre perdió fue la imagen y semejanza de Dios, ya que nos explicó que cuando el hombre cayó, se arruinó completamente su alma, completamente su espíritu, completamente su cuerpo, todo se arruinó y el hombre se volvió carne. Volveámoslo en Génesis 6:3. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Amén? El hombre es carne. El hombre caído como carne está caído en su espíritu, está caído en su alma y está caído en su cuerpo. ¿Amén? El hombre, para ser
restaurado de esa condición, necesita el evangelio. Pero como, amén, como un hombre hace pacto con Dios y dice, ¿sabes que Abraham, ahora que el hombre está caído, quiero hacerte una promesa? Quiero decirte que tú vas a ser usado como una raíz, vas a ser usado como un papá, como una fuente. Por eso voy a hacer pacto contigo, el cual se basa en lo que yo juré en el cielo. Como yo juré que ninguno de ustedes se va a perder, quiero que sepas que el hombre caído que el hombre caído cayó hasta lo más bajo, y ese es mi plan. Quiero que sepan y quiero demostrarles que yo lo voy a levantar. Quiero demostrarle al diablo, a los ángeles caídos y a los demonios de lo que soy capaz, dice el Señor, de hacer a una persona que es inferior a ellos para ganar una batalla. Les voy a demostrar a los ángeles caídos, al diablo y a los demonios que yo uso a una creación inferior para derrotarlos a ellos. Y aún más les voy a demostrar que lo que ellos dañan, yo lo puedo reparar. Yo soy Dios y yo puedo levantar de lo más vil y de lo despreciable a mi remanente, a mis escogidos y predestinados. 7 veces caerá el justo, pero se levantará. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, sufrimos porque queremos, por no tener entendimiento, por no estudiar la palabra. Amén. Hermanos, yo cuando entendí esto, es ahí una de las frases que yo tomé de mi Señor, es que nada te robe la paz, porque Él ya lo tiene todo. Y tú estás dentro de los escogidos, dentro de los predestinados. Ya todo está, hermanos. No dejes que nada te robe tu paz. No dejes que el enemigo quiera robártela, porque Dios te la dio y no te la puede quitar, hermano. Si tú empiezas a comprender y a entender lo que el Señor tiene para ti, que ya todo está y que no te vas a perder, créelo, hermano. Tú lo crees, hermano, y llega a ti y regresa la paz. Y vuelves a estar tranquilo, porque sabes que todo se va a cumplir como el perfecto plan que el Señor ha hecho y que te ha tomado en cuenta. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el punto número 2, el hombre en su caída necesita un evangelio, necesita unas buenas nuevas, y la buena nueva son que Dios le va a devolver la gloria, esa gloria que perdió. Le va a devolver el espíritu, porque cuando Dios hizo al hombre, se sopló en él, y soplarse en él es darse la vida. Dios le dio su vida y naturaleza al hombre cuando él fue soplado. Gracias a Dios. Gracias a Dios que para allá vamos, hermanos, a una recuperación total. Pero para poder rescatarlo de la condición en que estaba, trata con un hombre que se llama Abraham. Para entender bien a Abraham, cómo Dios lo usa, veamos Hebreos 11:8. Amén. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí, hermano, tienes que ejercitar tu espíritu, porque nosotros, Abraham en nuestro llamamiento, y si él es nuestro papá, nosotros estábamos en sus lomos. Entonces aquí nos está ya hablando que salimos sin saber dónde íbamos. Pone a Abraham en el versículo 8, pero nos dice en el versículo 3 que nuestra fe puede viajar, y yo puedo viajar por fe. Y como Él me dice que Él las creó, yo por fe lo veo. Lo veo haciendo las estrellas, la luna, poniendo los planetas en su lugar, haciendo el universo. Yo lo creo, hermanos, porque mi fe sirve para ir al pasado. Amén. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido
el universo por la palabra de Dios. Amén. Entonces yo lo creo, hermanos. Entonces para eso nos sirve nuestra fe, para viajar al pasado. Amén. Noten cómo trabaja este asunto, porque nos pone a un Abel, nos pone a un Enoc, nos pone a un Noé, que son antes de Abraham, pero que son hijos de él. En vez de ser ellos los papás de Abraham, Abraham es su papá. ¿Cómo puede uno en la vida espiritual ser papá de los que fueron antes que uno? Wow. Ya sabe usted lo que esto significa, porque Abraham es tipo de Dios. Abraham, tipo de Dios, es el padre de los que existieron en el pasado y de los que existieron en el futuro. ¿Amén? Entonces es muy importante entender la fe, porque nosotros necesitamos un Abraham, necesitamos una promesa, necesitamos a un hombre que Dios le hizo la promesa, para que la promesa alcance a los que fueron antes que él, que fueron la vida de él. Amén. Abel vivió una vida de Abraham. Enoc fue traspuesto. Veamos el versículo, Hebreos 11:5. Amén. Dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspasó Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Fíjense, hermanos, no vio muerte. Gloria a Dios. Estos hombres agradaron a Dios, fueron hombres de fe. Todo lo que Dios les hablaba lo creían, y ellos eran nietos de Abraham, pero Dios los pone como el papá. Pone a Abraham como el papá. La fe es lo que te ayuda para ver cosas que no han pasado, porque tú lo crees y crees que va a pasar. Abel creyó en la cruz, Enoc creyó en la cruz, Noé creyó en la cruz. Ellos fueron salvos por Cristo, porque si no, no fueran hombres de fe. El justo por la fe vivirá, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos pone a Abraham para que entendamos el pacto eterno. Él nos pone a un Abraham y hace pacto con él de que le va a dar las naciones por el Espíritu. Y ustedes saben que cuando Cristo vino, eso se cumplió. Nosotros estamos ahora disfrutando una parte del pacto eterno, que es el pacto con Abraham. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que es nuestra guía como el Espíritu Santo. Amén. Pero es nuestra vida como espíritu. Amén. Gracias a Dios. Ahora Dios quiere que entendamos que todos los cristianos del Nuevo Testamento estamos en dos clases de personas. Unos son judíos y otros son las naciones. O sea, judíos, solo el pueblo escogido como pueblo natural, que es la sombra de algo espiritual. Ya entendimos que desde allá vienen con nosotros un remanente de judíos y un remanente de las naciones. Aparte vienen los demás hombres, los buenos y los malos. Aquí en la tierra nos juntamos todos, pero salimos todos de allá. Los hombres buenos, que son las naciones, que de ellos va a poblar el reino como gente natural. Los hombres malos, condenados, pero vienen los que tienen condenación. El remanente judío no tiene condenación y el remanente de las naciones no tienen condenación. ¿Amén? En el Antiguo Testamento hay hombres escogidos predestinados, y en el Nuevo Testamento hay hombres escogidos y predestinados. Amén. Y gracias a Dios que ya entendimos la promesa, hermanos. Gracias a Dios. La promesa es algo que se puede creer hacia el futuro o algo que se puede creer hacia el pasado. Esa es la promesa, hermano. Abraham bendice a todos sus antepasados y bendice a toda su descendencia. Y en él vienen también los judíos físicos, el Israel físico. Amén. En el tercer punto, hermanos, en realidad la promesa es una promesa procesada. La realidad es que es toda una historia con un pueblo, pero Dios lo cumplió, le dio la promesa a Abraham y Dios la cumplió. Nosotros tenemos que ver lo importante que es los justos, oír por fe, hermanos.
En el tercer punto, es de mucha importancia para nosotros hoy con fe, porque Dios nos quiere mostrar su verdad. Y lo vamos a simplificar, hermanos. ¿Quieres tú entender la palabra de Dios en una forma simple, en una forma sencilla? Dios, para revelarte todo su propósito divino, solo usa personas, hombres, y los usa en diferentes maneras. Si tú te das cuenta, cuando Dios quiere hablar del hombre caído y hasta dónde llegó su degradación, Él en medio de ellos tenía justos. Pone a Abel, Enoc y a Noé. Tres hombres usa Dios a esos hombres para mostrarnos cómo el hombre cayó hasta lo más bajo, pero también usa hombres para hablarnos de su propósito divino. Mira, el asunto de Dios, los asuntos de Dios en resumen, hermanos, es así. El hombre fue creado. Perfecto. El hombre cae. Recibe una promesa. Le dan la ley y el tabernáculo. Y luego revela a Cristo. Y después aparece la iglesia. Y después, por último, aparecerá la Nueva Jerusalén. Esto lo vemos en un panorama general, hermanos. Dios durante todo el tiempo ha trabajado por medio de la promesa. Dios nunca se ha dirigido por la ley. La ley ya sabemos que la agregó Dios por causa de los pecados para tener a los hombres judíos en un redil. Por eso les dio la ley. La ley es algo transitorio, porque Dios no trató con el pueblo de Israel por medio de la ley. Cuando ellos estaban en el desierto, aunque les había dado la ley, Dios no trató con ellos por medio de la ley. Dios trató con ellos por medio del tabernáculo. O sea que traían sus ofrendas y Dios los perdonaba. Ellos empezaron a volverse legalistas y a sujetarse a la ley cuando ya tomaron la tierra prometida. Y ahí empezaron y volvieron la ley una religión, pero Dios no trató por medio de ellos con la ley en el desierto. Si a todos los perdonó por medio del tabernáculo. En el tabernáculo, hermanos, ellos traían sus ofrendas y se las presentaban al sacerdote. El sacerdote intercedía por ellos y les cubrían su pecado. La ofrenda que ellos traían eran los animalitos que traían para sacrificarlos. Ahora, haciendo un resumen más claro, hermanos, en el lado de Abraham también nos muestra un plan. En el lado de Abraham, Él nos muestra que Abraham le dio promesa. A Isaac lo hizo heredero. A Jacob lo transformó para que entendamos que después viene Jesucristo. O sea que en la Biblia así está, hermanos. Por eso nos pone a José como tipo de Jesucristo, de Cristo. Amén. O sea que el propósito de Dios su plan es llamarnos en Abraham, heredarnos en Isaac, transformarnos en Jacob para que se vea Cristo, que se vea José en nosotros. Amén. Porque José es tipo de Cristo. Amén. Ahora, para que ustedes vean que los nombres son importantes en la Biblia para delinear el plan de Dios, ahora veámoslo de otra manera. Porque en Adán, porque faltan hombres, todos los hombres los podemos armar para hablar del panorama general de Dios, para hablar de su propósito eterno. Si ponemos a Adán primero, Dios hizo un pacto con Adán. Si ponemos a Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham. Si ponemos a Moisés, Dios hizo un pacto con Moisés. Si ponemos a Jesús, Dios hizo un pacto con Jesús, porque Él es el pacto eterno. Y de eso resulta la iglesia. Y de la iglesia resulta la Nueva Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. El Nuevo Testamento es para que los disfrutes. Veamos todo lo que Dios hace para que nosotros lo disfrutemos, hermano. Mira, hermano, termino con esto, para que veamos la sabiduría de Dios. De Adán a Abraham hay 2 días, que son 2000 años. De Abraham a Cristo hay 2 días, que son 2000 años. De Cristo en su primera venida a Cristo en su segunda venida, 2000 años, 2 días. Y luego el milenio, hermanos. Así que Dios trabaja como
testimonio 2 días, 2 días, 2 días, ¿sí? Para establecer su reino un día, milenio. Su reino es un día. Hermano, mira qué precioso todo lo que está haciendo Dios para nosotros. Disfrutémoslo, hermano. Aquí en la tierra un día, porque es el reposo. El reposo de Dios es mostrarle a todo el universo y especialmente a todas las naciones que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Lo maravilloso, hermano, qué maravilloso, hermanos. ¿Te das cuenta que en esta mañana hemos visto un resumen del plan de Dios en una manera tremenda, hermano? Lo que es la promesa en contraste de lo que es la ley. La promesa, gloria a Dios, es por medio de la cual Dios trata con nosotros, con todos nosotros por fe. Esa es la promesa. Es por medio de la cual trata con todos nosotros por fe. La ley, el agregado de Dios transitorio para que los israelitas hallaran a Cristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Dios, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque tú estás abriendo nuestros ojos para que veamos tu propósito en una forma sencilla y correcta, completa, mi Dios. Señor, gracias porque suministras nuestro espíritu. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana que están aquí presentes, mi Dios. Padre, tú has suministrado nuestro espíritu, Señor. Nos despedimos, Señor, de ti, mi Dios, mano de tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque nos has tomado en cuenta, mi Dios, para tu plan perfecto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor bendito. Amén.